Llega la bendición dominical con el pastor José Américo Carrillo por Gotas de Bendición Radio. Señor, hoy vengo a ti en silencio, con el corazón rendido ante tu altar. No traigo palabras perfectas, solo una súplica nacida del amar. Mis fuerzas no alcanzan, mis manos son frágiles, pero confío en tu fidelidad. Tú conoces sus pasos, tú ves su camino, antes que el día pueda comenzar. Cuando no estoy cerca para cuidarlos, cuando no puedo ver dónde están, sé que tus ojos nunca se cierran, sé que tu amor los sabe guardar en medio del mundo y sus peligros. Yo descanso en tu protección, porque mis hijos no caminan solos, caminan cubiertos por tu amor. Señor, bendice a mis hijos, cúbrelos con tu verdad, guárdalos bajo tus alas, rodeados de tu paz, que tu presencia los acompañe de noche y al despertar. Señor, bendice a mis hijos, forma sus corazones en tu voluntad, enséñales a escuchar tu voz, que no se pierdan en caminos vacíos, que aprendan a vivir en tu amor. Si alguna vez sienten miedo o tristeza, sé tú su refugio y su luz, que sepan que hay un Padre eterno que nunca los va a abandonar, eres tú. Envíales tus ángeles, Señor, ordénales que los guarden bien, que cada paso esté dirigido por tu espíritu fiel. Rompe toda obra del enemigo, declaro tu nombre sobre ellos hoy, Jesús. Jesús, mi casa confía solo en Dios. Señor, bendice a mis hijos, que tu gracia los cubra siempre, que tu amor sea su refugio, su fortaleza permanente. Aunque el mundo cambie y tiemble, tú permaneces fiel. Señor, bendice a mis hijos, los entrego en tus manos, confío en tu cuidado. Lo que yo no puedo hacer, sé que tú lo harás. Señor,
bendice a mis hijos hoy y para siempre. Bendición dominical, todos los domingos a las 9 de la mañana, hora de Colombia, por el canal de YouTube y por Gotas de Bendición Radio. Bienvenidos todos desde cualquier país, cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier nación, vereda, en fin, bienvenidos a Gotas de Bendición. Hoy tenemos un programa muy especial y queremos seguir hablándole a los hijos, porque hay una promesa muy grande para los hijos, aquellos hijos obedientes. Pero vamos a pedir que sea Dios a través del Espíritu Santo guiándonos y que Él sea el conductor de este programa, que nosotros seamos solamente el instrumento usado por Dios y que la unción del Espíritu Santo pueda llegar hasta cada oyente de Gotas de Bendición Radio, hasta cada una de las personas que nos están viendo a través del Facebook. En fin, queremos que sea Dios guiándonos en este día y que esta palabra sea de rica y abundante bendición para cada uno de nosotros. No solamente para los hijos, sino para todos aquellos que somos criaturas de Dios, pero también hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo Jesús pedimos la dirección, pedimos la bendición y sobre todo que la unción del Espíritu Santo esté entre nosotros. Dios quiere hijos obedientes. Hoy he titulado el mensaje en Bendición Dominical, Dios quiere hijos obedientes. Lógicamente, la bendición viene a través de la obediencia. Alguien dijo que la obediencia a Dios nunca es una carga, sino una protección. Qué sabia son estas palabras. A veces nosotros pensamos que obedecerle a Dios, hacer la voluntad de Dios, es una carga y se nos convierte en una carga pesada. Pero se nos olvida que antes de que estemos pensando en que nos colocamos una carga sobre nuestros hombros, lo que nos estamos colocando es la armadura de Dios. Porque obedecerle a Dios no es una carga, es una protección. ¿Qué significa la palabra obediencia? Bueno, vamos al hebreo y allí nos dice que significa chamá. Y esto es oír inteligentemente, atender, mientras que en el griego es la palabra hipakoe, y significa oír, obedecer. Entonces la palabra obediencia, tanto en el hebreo como en el griego, significa oír. Oír. Bueno, la pregunta es, ¿a quién estamos oyendo? ¿De dónde estamos adquiriendo la información? ¿Cuál es la fuente de nuestra información? Entonces, cuando se habla de obedecer, es porque estamos escuchando un mandato
Y al oír ese mandato, esa orden, enseguida nosotros obedecemos y a partir de ese momento ejecutamos lo que se nos ha enviado, lo que se nos ha mandado hacer. Y esa información que hemos tomado, que hemos recogido, la hemos tomado y la hemos recogido a través de oír, a través de saber escuchar. Quiero que nos hagamos una pregunta en este momento. ¿Qué está esperando Dios de mí como hijo? Pero como Él quiere un hijo obediente, entonces, ¿qué espera Dios de un hijo obediente? 3 cosas. Número 1, que le escuchemos a Él. Estoy entendiendo. Número 2, que confiemos en Él. Confianza. Y número 3, que le obedezcamos a Él. Cuando tomamos estas 3 cosas tan importantes, que es lo que Dios no está esperando de nosotros sus hijos, ahora vamos a entender muchas cosas. Escuchar, confiar y obedecer única y exclusivamente en Dios. ¿Cuál sería la pregunta entonces a hacernos seguidamente? Bueno, primero, ¿a quién estoy escuchando? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿En quién estoy depositando mi confianza? ¿En quién estoy confiando? ¿En el hombre? ¿En mis capacidades? ¿O estoy confiando en Dios? Y la tercera pregunta es, ¿estoy obedeciendo o no estoy obedeciendo? Si la respuesta es afirmativa, sí, estoy obedeciendo. ¿Pero a quién? ¿Al hombre? ¿Al mundo? ¿A los deseos de la carne? ¿O realmente estoy obedeciendo a Dios, aceptando su voluntad y haciendo su voluntad? Un hijo obediente construye un futuro lleno de gracia y sabiduría. Diga conmigo, somos constructores de nuestro propio destino. Sí. El hijo obediente dice que construye un futuro. Y ese futuro, cuando lo construimos en la obediencia a Dios, porque Dios quiere hijos que seamos obedientes, entonces tenemos ese futuro que estamos construyendo está lleno de gracia y sabiduría. Y quiero que nos detengamos un poquito acá. Llenos de gracia y sabiduría. Diga conmigo, llenos de gracia y sabiduría. Pregunto, ¿de dónde viene la gracia y de dónde viene la sabiduría? La gracia que se habla es la gracia de Dios. Y la sabiduría que se habla es la sabiduría de Dios, porque la gracia y la sabiduría viene solo de Dios. Sí, a veces decimos, ese muchacho, esa muchacha tiene una gracia, pero no es la gracia de Dios. Aquí en el mundo, aquí en la tierra, decimos tiene la gracia, o sea, porque es alegre, porque es todo, tiene carisma, ¿verdad? Pero esa no es la gracia de Dios.
A veces hallamos gracia con los hombres en la tierra, en el mundo, pero no hallamos gracia con Dios. A veces nosotros podemos, la otra palabra que la gente dice, no, es que yo soy sabio, pero no saben distinguir entre lo que es sabiduría y lo que es inteligencia. La sabiduría solo viene de Dios. La inteligencia es la que adquirimos aquí en la tierra a través de nuestros estudios, a través de los libros, a través de la preparación, en el colegio, en la escuela, en la universidad, ¿sí? Conocimiento. Y ese conocimiento nos lleva a tener una inteligencia, pero dos cosas totalmente diferentes. El hijo obediente a Dios va a construir su futuro lleno de gracia y sabiduría. O sea que no le va a faltar nada en cuanto a tomar buenas decisiones, en cuanto a poder alcanzar esas metas y esos objetivos, porque entonces, respaldado por Dios, bajo esa gracia y bajo esa sabiduría, vamos entonces a que el propósito de Dios se cumpla y no se les olvide que el propósito de Dios es mejor que nuestros planes y que nuestros proyectos. Vamos a desarrollar entonces hoy en 3 puntos acerca de nuestra obediencia a Dios. No voy a hablar de la obediencia suya, voy a hablar de mi obediencia. ¿Sabe para qué? Para que entonces usted pueda entender, tanto usted como yo, vamos a recibir este mensaje porque nos va a hablar directamente, individualmente a cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, diga conmigo, mi obediencia habla de mi pertenencia. Repito, mi obediencia habla de mi pertenencia. Ahora, para los que están viendo y escuchando, sería tu obediencia habla de tu pertenencia. Vamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice Efesios 6:1? Dice, hijos, ¿a quién nos habla? A nosotros los hijos de Dios. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hay algo que realmente hoy tenemos que, si no lo sabíamos, aprenderlo. Si lo sabíamos, recordarlo, y si lo recordábamos, ponerlo en práctica. ¿Qué es? Que nosotros tenemos que, para ser primero buenos hijos de Dios, tenemos que ser buenos hijos aquí en la tierra con nuestros padres, aquellos padres que fueron quienes concibieron y nos trajeron a este mundo. Por eso cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, les habla como un padre a un hijo y le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando nos hablan a nosotros, sobre todo cuando estamos jóvenes, o cuando el papá, nuestro papá o nuestra madre nos habla y nos exige obediencia, nosotros muchas veces lo tomamos en ese momento como algo que nos están imponiendo, como una simple imposición. Y entonces decimos, es que mi mamá, es que mi papá son muy fuertes, es que ellos me exigen demasiado, ellos realmente no me entienden, y comenzamos a sacar una serie de excusas. Pero cuando el padre y la madre terrenal nos están, ¿verdad?, hablando de que tenemos que ser obedientes, es porque ellos nos están alineando. ¿Para qué? Para que nosotros probemos realmente lo que la palabra de Dios dice acerca de las promesas que hay de Dios para sus hijos, no solamente los obedientes a Él, sino los obedientes a sus padres aquí en la tierra.
Ahora, cuando nuestros padres nos están alineando, diga conmigo alineando, diga conmigo cuánto me faltó que me hubieran alineado. Pero todavía hay tiempo para que nos alineen, no importa la edad, no importa el tiempo que usted tenga aquí en la tierra, pero hoy es tiempo de alinearnos a través de esa obediencia a Dios. Entonces, cuando nuestros padres comienzan a alinearnos, es que pongamos en práctica nuestra fe. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque es que la palabra nos trae una promesa y dice que es un mandamiento con promesa y es honra a tu padre y a tu madre en Efesios capítulo 6, versículo 2. Y aquí entro al segundo punto, que es que la obediencia tiene una promesa. En primer lugar, mi obediencia habla de mi pertenencia, ¿sí? Y en segundo lugar, mi obediencia tiene una promesa. Por eso quise juntar estos dos primeros puntos, ¿verdad? Para que sepamos que la obediencia es algo que nos pertenece, no es una imposición. Y si nosotros tomamos eso que nos pertenece, que nos va a bendecir, que nos va a ayudar, que es la obediencia, entonces vamos a tener un premio, vamos a tener una recompensa. Y esa recompensa viene con una promesa de Dios. Entonces dice que es el primer mandamiento con promesa. Qué bueno, ¿verdad? Que hoy nos podamos alinear. Porque cuando nuestros padres comienzan a alinearnos, cuando nuestros jefes comienzan a alinearnos, cuando nuestros superiores comienzan a alinearnos, es decir, a ponernos órdenes, y ese orden en nuestra vida, ese orden en nuestra empresa, ese orden allí en nuestra casa, ese orden es que necesitamos tener y nos están alineando, tiene una palabra clave y es que tenemos que obedecer todo ese alineamiento, que ese alineamiento se hace con base en todo aquello que colocan como, llámese decretos, llámese en estatutos y llámese en el caso de Dios mandamientos. Cumplimiento de órdenes, cumplimiento de mandamientos, cumplimiento de estatutos. Pero no se les olvide que la obediencia no es una carga. Cuando yo soy obediente, estoy hablando de mí mismo, de algo que me ha apoderado, de algo que le he dado valor, porque es que tiene una promesa. Y esa promesa se cumple porque viene de Dios. Y dice que entonces yo voy a ser bendecido. Me va a ir bien en la vida. Voy a tener largura de días sobre esta tierra. Pero si yo tomo la obediencia para mí, me apropio de ella, la ejecuto conforme a se me ha dado las instrucciones, voy a ser un bendecido, voy a tener un premio, voy a tener entonces, sobre todo, voy a ser un buen hijo. Un buen hijo aquí en la tierra con mis padres y un buen hijo en el orden espiritual con Dios. No pretenda decir ahora, yo soy un buen hijo. Dios lo sabe, soy un buen hijo de Dios. No pretenda decir eso si eres un mal hijo aquí en la tierra con tus padres terrenales. ¿Qué hago? ¿Lo recibimos o no lo recibimos? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Vamos a aceptar y decir, si yo soy un buen hijo, honro a mi padre y a mi madre terrenal, de igual manera voy a honrar a mi Padre celestial. Si digo que honro a mi Padre celestial, estoy honrando a mis padres terrenales.
Siempre tenemos que a veces decir, pero ¿por qué? Deme una razón. ¿Por qué tengo que honrar a mis padres aquí en la tierra? ¿Y por qué tengo que honrar a Dios? La respuesta es clarita. Es una orden de Dios. Que honremos a nuestros padres terrenales, pero que lo honremos a Él como nuestro Padre celestial. La corrección constante y amorosa aleja a los hijos del mal camino. Cuando alguien es corregido, y esa parte quiero hablarle a los padres y a los que van a ser padres, cuando la corrección es constante y amorosa, ¿por qué le quiero hablar a los padres? Una corrección, si no se hace amorosamente, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario al amor? El odio. Entonces, esa corrección no va a llegar. Pero es que es el último método que me enseñaron. Puede ser el mejor método, pero la forma y la manera, como lo hacemos cuando estamos corrigiendo como padres aquí en la tierra a nuestros hijos, o como jefes a nuestros empleados, tenemos que ser de una manera, de una corrección amorosa. Ahora, como hijo, yo tengo que recibirla y saber que la corrección tiene que ser constante. No es que hoy me corrigen por algo y mañana no me corrigen cuando me volví a equivocar por lo que me habían corregido. Entonces, no, es que la corrección es una sola vez. La corrección debe ser constante. Constante hasta que se pueda corregir, pero con una gran gota de amor, con una gran gota de que realmente lo hagamos allí amorosamente. Y para eso tenemos que pedir la sabiduría divina. Bueno, en tercer lugar, mi obediencia tiene una consecuencia. Tu obediencia tiene una consecuencia. Efesios capítulo 6, versículo 3. 6:3. Dice la palabra del Señor, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mi obediencia tiene una consecuencia. Ahora la consecuencia, ¿cierto? Si obedezco es buena, si no obedezco es mala. Si obedezco recibo la bendición, si no la obedezco recibo el castigo. Así de sencillo. Bueno, ahora, ¿cuáles son esas consecuencias? Y vamos a ver 3 áreas. Solamente vamos a mirar 3 áreas que son clave. En primer lugar, hay una área que es lo laboral y lo social. ¿Sí? Cuando yo cumplo con las normas o directrices como empleado de una empresa, si yo cumplo las normas y las directrices y no violo por ejemplo, las señales de tránsito, entonces voy a estar cumpliendo con mi deber como ciudadano. Cumplir con normas laborales, con normas sociales. Estas normas son directrices que se colocan en este mundo por parte de empleadores, por parte de las autoridades, por parte de jefes. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para traer estabilidad, para traer orden y sobre todo para que pueda haber una convivencia armónica y todos podamos beneficios de poder tener como resultado de una obediencia, tener una paz laboral, una paz social y lógicamente vamos a poder funcionar bien tanto en lo laboral, ¿verdad?, como en lo social. Y en segundo lugar, una de las consecuencias que puede suceder en la segunda área clave que quiero
compartirlos hoy con ustedes es la parte ética y la responsabilidad. ¿Por qué en lo ético y por qué en la responsabilidad? Bueno, a veces nosotros decimos que queremos obedecer, pero no obedecemos. Y eso es una obediencia a ciegas. Eso es una obediencia que no va a traer resultados. En otras palabras, eso no es obedecer. Porque cuando yo cometo actos injustos, actos inmorales, cuando no me comporto como un verdadero hijo de Dios ante una sociedad y ante unos hermanos de la fe, ¿cómo puedo yo entonces ir a hablar de ética? ¿Cómo yo puedo ir a hablar de responsabilidad? Entonces la ética y la responsabilidad se toca y es un área que tenemos que cuidar, y para ello tenemos que obedecer, para que podamos decir, ¿sabe una cosa? Yo me distingo porque yo cumplo lo ético, en la moral, en lo social, porque yo me puedo desempeñar y yo soy igual en la llena sociedad, en este mundo, pero también soy igual allí con mis hermanos de la fe. En otras palabras, en la iglesia como cristiano soy auténtico, pero igualmente allí en el mundo, en lo social, donde trabajo, donde estudio, en el vecindario, soy igual a lo que soy en la iglesia. No decir que en la iglesia soy uno y luego soy otro allí en el mundo, en lo social. Porque a veces el ángel se lleva el domingo al templo y allí volteo los ojos, pongo cara de dolorosa, ¿cierto? Creyendo que estamos engañando a Dios, que engañamos al pastor, que engañamos a los hermanos, aún a la familia, pero nos estamos engañando nosotros. Pero ¿qué pasa durante esa semana de lunes a sábado, cuando salimos allá al campo, al terreno de vida diaria, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, allí con la vecindad? Y resulta que se nos sale ese diablo. ¿Cuál diablo? Porque no hemos tenido un verdadero cambio, no hemos nacido de nuevo. Entonces no podemos decir que somos hijos obedientes a Dios, sino tenemos que decir que solamente y sencillamente somos criaturas de Dios. Sí, Dios quiere no solamente criaturas, Dios quiere criaturas e hijos de Él. Ahora, si yo no me comporto bien, no soy obediente en lo laboral y social, si yo no me comporto bien en lo ético y en cuanto a ser responsable, entonces en lo tercero me va a doler, ahí sí se me va a convertir en una carga, que es en lo espiritual y religioso. Entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo, si realmente no tengo una obediencia, no tengo un estilo de vida realmente tanto en lo secular como en lo espiritual, que va a tener consecuencias? ¿Cuáles son esas consecuencias? Si no cumplo, ya sabemos, tenemos que pagar esas consecuencias del pecado, de la desobediencia. Si cumplimos, vamos a recibir las bendiciones que están como promesa y que Dios nos las tiene para aquellos hijos que vamos a ser hijos realmente cumplidores de lo que Él nos ha mandado, de sus estatutos, de sus mandamientos, y por ende, ese padre va a estar contento con sus hijos. Sí, en lo espiritual y en lo religioso tenemos que recibir de Dios todos los días, pedir la gracia, que nos dé la dirección, que nos dé paz mental, paz en nuestro corazón, y sobre todo, que nos proteja contra las acechanzas del enemigo. Quiero concluir hoy este tema acerca que Dios quiere hijos obedientes, con algo que quiero que todos comencemos a llevarlo a nuestro corazón. Vamos a confiar, vamos a creer en que la obediencia trae bendición. Ahora, ¿la obediencia a quién? La obediencia a nuestro Dios.
A veces habrá momentos que no vamos a poder entender. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me sucedió esto? Por eso, saca el porqué de tu vida y el porqué y coloca el para qué, ¿sí? Porque el porqué no nos hace reconocer que eso sucedió, que eso pasó por ser desobedientes. Pero en el para qué, ahora sí entiendo. Lo que sucedió no fue porque Dios me lo mandó, sino porque yo lo busqué y fue consecuencia de mi desobediencia. Vamos a obedecer entonces a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Sagrada Biblia, es la guía. Solo vamos a poder obedecer a Dios si conocemos lo que Él dice a través de su palabra, a través de la Escritura. Si nosotros vamos a obedecer con amor y lo hacemos con amor, no por obligación, entonces vamos o van a ser en nuestro corazón. ¿Sabe qué va a suceder en nuestro corazón? Que este corazón va a ser un corazón sensible a la voz de Dios. Va a poder escuchar la voz de Dios y atesorarla, porque nosotros atesoramos todo lo que viene de Dios en nuestro corazón, y entonces vamos a tener realmente un corazón de unos verdaderos hijos de Dios. El propósito de la obediencia a Dios es llevarnos a vivir en la plenitud del plan de Dios. Cuando obedecemos a Dios y obedecemos a nuestros padres aquí en la tierra, vamos a reflejar nuestra fe en Dios y nuestro amor en nuestros padres, pero también en ese Dios que nos dio la vida. Vamos a abrir caminos, pero esos caminos serán caminos de bendición. Vamos a poder someternos a las autoridades terrenales, pero nos someteremos primeramente a la autoridad divina. Entonces haremos la voluntad de Dios y entonces el propósito divino se cumplirá en tu vida, se cumplirá en mi vida y por ende en mi familia, y entonces se cumplirá la promesa de aquellos que son buenos hijos, los que honran a sus padres terrenales, pero que honramos a nuestro Dios Todopoderoso. La crianza permisiva no produce hijos amables y humildes, produce malcriados. No es divertido estar con ellos y por lo tanto no son felices. Como padres, criemos a nuestros hijos bajo el temor de Dios, que significa respeto, bajo los direccionamientos para que el propósito divino se cumpla en nuestros hijos y en nietos y en toda la generación que vendrá hasta cuando Cristo venga. Y entonces nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos y toda esa generación va a ser una generación bendecida, porque hubo un tatarabuelo, porque hubo un abuelo, porque hubo unos padres que se pararon firmes para enseñarle a sus hijos, primero con el ejemplo de ellos, con el ejemplo de nosotros, y luego a través de la educación de la casa, que es la mejor, poder orientarlos, direccionarlos y que fueran no solamente buenos ciudadanos, sino buenos hijos de Dios, porque el que es un verdadero hijo de Dios es un buen ciudadano y un buen hijo de Dios. Padre Celestial, te damos toda la honra, te damos la gloria a ti, la gratitud. Gracias, Señor, porque hoy a través de esta palabra sabemos que tú quieres, Señor, hijos obedientes, pero también quiere padres obedientes, quiere abuelos obedientes, quiere tíos obedientes, hermanos obedientes, quiere una familia que te obedezca a ti y sobre todo que esa creación tuya, que es el hombre, Señor, desde que nacemos hasta que morimos, seamos los hijos que tú estás esperando. Unos verdaderos hijos que te creen porque te escuchan y no solamente te escuchan, sino que hacen tu voluntad y así entonces tu propósito divino se cumple. Gracias, Papito Dios. Bendecimos hoy en bendición dominical a todos los hijos que honran a sus padres, y a los que no los honran les invitamos para que hoy sea el tiempo de comenzar a honrar a sus padres terrenales, pero sobre todo al Dios que te dio la vida y que a través de Jesucristo te ha dado la salvación. Bendición dominical es una palabra llena
de amor, llena de la bendición de Dios, pero sobre todo una palabra que quiere llegar a sus corazones para que podamos entonces vivir en este mundo tan difícil, poder vivirlo en paz, bendecidos, protegidos y en victoria. Les espero todos los domingos, 9 de la mañana, hora de Colombia, por el canal de YouTube, por Gotas de Bendición Radio. No les olvide, en Bendición Dominical. El apóstol José Américo Carrillo Rueda les espera. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Señor, hoy vengo a ti en silencio, con el corazón rendido ante tu altar. No traigo palabras perfectas, solo una súplica nacida del amar. Mis fuerzas no alcanzan, mis manos son frágiles, pero confío en tu fidelidad. Tú conoces sus pasos, tú ves su camino, antes que el día pueda comenzar. Cuando no estoy cerca para cuidarlos, cuando no puedo ver dónde están, sé que tus ojos nunca se cierran, sé que tu amor los sabe guardar en medio del mundo y sus peligros. Yo descanso en tu protección, porque mis hijos no caminan solos, caminan cubiertos por tu amor. Señor, bendice a mis hijos, cúbrelos con tu verdad, guárdalos bajo tus alas, rodeados de tu paz, que tu presencia los acompañe de noche y al despertar. Señor, bendice a mis hijos, forma sus corazones en tu voluntad, enséñales a escuchar tu voz, que no se pierdan en caminos vacíos, que aprendan a vivir en tu amor. Si alguna vez sienten miedo o tristeza, sé tú su refugio y su luz, que sepan que hay un Padre eterno que nunca los va a abandonar, eres tú. Envíales tus ángeles, Señor, ordénales que los guarden bien, que cada paso esté dirigido por tu espíritu fiel. Rompe toda obra del enemigo, declaro tu nombre sobre ellos hoy, Jesús. Jesús, mi casa confía solo en Dios. Señor, bendice a mis hijos, que tu gracia los cubra siempre, que tu amor sea su refugio, su fortaleza permanente. Aunque el mundo cambie y tiemble,
tú permaneces fiel, Señor. Bendice a mis hijos, los entrego en tus manos, confío en tu cuidado. Lo que yo no puedo hacer, sé que tú lo harás, Señor. Bendice a mis hijos hoy y para siempre. Hemos escuchado Bendición Dominical con nuestro pastor José Américo a través de nuestro canal de YouTube y nuestra radio Gotas de Bendiciones. Te esperamos en una próxima emisión.